referencias, en los iconos de referencia de nuestro subconsciente colectivo. Es decir, que en vez de venerar, por ejemplo, a los actores, que son los que representan en las películas a estos personajes, pues me parece que ya había que hacer justicia y que los personajes auténticos sean los que sean más públicos. Y ya no vamos a entrar en el mérito que atribuimos, pues, y la de millones que cobran, pues estos deportistas que corren detrás de una pelota y porque la meten en una portería, pues ganan muchísimo dinero. Entonces, eso implica un poco que la sociedad, pues quizás es un poco, sí, quizás es un poco banal, ¿no? La sociedad. Entonces, en ese sentido, y con todos estos propósitos de crear una sociedad nueva, pues surgió esta idea del bien es más intensa. Lo que pasa es que después, a través de Pilar, que es poeta y que pertenece al gran colectivo nacional y mundial de poetas, pues se nos ocurrió la idea de invitar a nivel nacional a poetas a que pusieran un poema a cada personaje de las tablas. Uno de ellos es Isabel Ollero, que está aquí, y que participó con la tabla número 15, que es esa. Entonces, es nada más un ejemplo y es un poco por la referencia con ella que estamos aquí. Bueno, entonces a partir de ahí cambiamos el título. Entonces lo transformamos, el bien es más interesante, tomamos una referencia poética que eran Las flores del mal de Baudelaire, de Charles Baudelaire. Entonces, como se puede considerar el padre de la poesía moderna e incluso del arte moderno, por otros escritos teóricos que tiene sobre el arte, como es el pintor de la vida moderna, pero que no vamos a entrar en hablar aquí de ello. Pero a mí Baudelaire, como sabéis, es conocido por Las flores del mal, me sirvió como acicate, o sea, a nivel emocional, leer el primer poema de Las flores del mal, que es dedicado al lector. Entonces a mí yo dije, no me quiero creer que somos así, y os voy a leer nada más 4 o 5 versos. Entonces Baudelaire dice al lector, dice, el pecado, el error, la idiotez, la avaricia, nuestro espíritu ocupan y el cuerpo nos desgastan, y a los remordimientos amables engordamos, igual que a sus parásitos los pordioseros nutren. Nuestro pecar es cerco, la contrición cobarde, cómodamente hacemos pagar la confesión, y volvemos alegres al camino enfangado, pensando que un vil llanto labre todas las faltas. No sigo porque es larguísimo, pero yo no quería creerme que somos así. Entonces, a partir de ahí, pues hay toda una serie de justificaciones dentro de la misma obra de Baudelaire que justifican esta... Bueno, entonces voy a comentar algunas de estas justificaciones. Añadir que tenéis a vuestra disposición que han tenido el gran detalle de traer un catálogo donde explican los nombres de todos los personajes y donde explican, pues bastante bien toda la intención y el fin con el cual han llegado a esta exposición. Lo tenéis a vuestra disposición y es interesantísimo que lo tengáis también. Sí. Vale. Bueno, entonces siguiendo, tomando un análisis sobre la vida y la obra de Baudelaire, que son indisolubles, y aparte de que, por descontado, que Baudelaire es un poeta magnífico, un poeta supremo, pero hace 5 intentos, o sea, por liberarse del horror y del tedio que le causa la vida, y que estos 5 intentos van fracasando progresivamente. El primero es el arte y el amor. En este sentido, ahora veremos el arte. Los enumero: 1, el arte y el amor; 2, lo social; 3, los paraísos artificiales, el alcohol y las drogas en las que se sumergió; la vía maligna, todo el mundo de lo satánico; y luego la no salida
a la derrota que es la muerte que, como novedad, porque él, el mayor problema para él, el ser humano, era el spleen, el tedio, que era como peor de las enfermedades. Bien, y entonces incluso después de ir fracasando en cada una de estas fases, le parece como última salida en la muerte, pero como curiosidad para salir del tedio. A ver qué pasa después. Bueno, entonces, desde ese sentido, en el arte, en la estética, en Spleen Ideal, que son los primeros poemas de las flores del mal, fracasa el arte, es decir, la estética como vía de salvación fracasa en sus propias propuestas. Así que la forma, es decir, el poema, prescindiendo del contenido, como fracasa ya en Baudelaire, creemos que no es suficiente y por eso en este proyecto queremos dar contenido, por lo menos para este proyecto, queremos que los poemas, además de su calidad estética, que la tienen altísima todos, pero que además tengan contenido, que sea revelar la vida de los personajes. Bien, entonces ese es un aspecto. Luego, en relación a lo social, también sería interesante comentar, que es otra de las escalas de fracasos de Baudelaire, decir que en los poemas en prosa, que son el contenido de otra de sus obras importantes, que es Spleen en París, pues entonces hay una, creo que es la 49, es una de las últimas, tiene un poema en prosa que dice: matemos a los pobres. O sea, es increíble. Entonces él ahí explica cómo al salir un día de una taberna se encuentra un pobre que le pide dinero, y entonces a él no se le ocurre otra cosa que molerlo a palos. Coge al pobre y lo machaca a palos, a tal punto que ya el pobre no puede aguantar más y reacciona, y como este no era una persona muy fuerte, reacciona y el pobre lo machaca a palos a él. Y entonces le dice: bueno, vale, ya te voy a dar dinero porque ya somos iguales. Es decir, intentaba sacar del marasmo de la pobreza a base de un castigo extremo. Entonces esto es una solución romántica, una reacción estética para solucionar la pobreza, pero desde aquella época a ahora, hoy sabemos que la pobreza ha progresado, es un hecho social. Ahora vemos pues todos los refugiados, y no vas a ir encima de los refugiados a darles una paliza y a decirles que son pobres, que son así porque tienen algún déficit psicológico y que hay que espabilarlos. Entonces esta posición de Baudelaire es ridícula y que vuelve a justificar pues una posición de este tipo social. Y bueno, luego hay un personaje también que quisiera comentar, que es un personaje actual, que se llama Javier Gomá, que es un filósofo y jurista que ha escrito varios libros, y el último de ellos se llama Ejemplaridad Pública. Y entonces lo que viene a decir, que a mí me parece muy acertado, es que la liberación ya se ha consumado. O sea, ahora todos los gestos que hay de liberación son absurdos. Lo único que ha quedado es una transgresión, una obsesión por la transgresión. ¿Y que, por qué? Porque ya no tiene sentido, porque ya las instituciones, como vemos todas las instituciones que están subiendo al poder y ya desde antes, pues hacen gestos transgresores. Entonces la transgresión plantea Javier Gomá que es una cosa obsoleta. Lo que pasa es que sí que es como un tic cultural, sobre todo en los mismos artistas, ¿no? Que parece ser que hay que darse un toque de transgresión para ser más respetado. Y entonces en ese sentido él plantea que lo que hay que hacer es progresar en la liberación que hemos alcanzado mediante la democracia, pero ya hay que abandonar esa parte individual de la liberación, y que ahora hay que saber hacer un uso cívico de la libertad. Entonces, claro, él en principio plantea que
los héroes de referencia deberían ser los políticos, que deberían ser el espejo en el que nos miramos, pero bueno, la política es muy compleja y no vamos a esperar a que los políticos sean tan ejemplares. Y de todas formas, también alguna vez reconoceremos y dejaremos de echarle la culpa a los demás de que los políticos son el espejo de la sociedad y que son nuestro propio espejo, lo que hacen. Y de todas formas, y para acabar, quisiera hacer un elogio, porque también hay que hacerlo en este sentido, un elogio a Baudelaire. Un elogio a Baudelaire que está en otro de sus poemas en prosa, que es muy conocido, que es el 33, que se titula Embriagaos. Entonces, dice lo siguiente: es hora de emborracharse, para no ser esclavos y mártires del tiempo, embriagaos sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, de lo que queráis. Entonces me parece muy importante este comentario porque hace una escala en cuanto a la embriaguez, y que no solamente la embriaguez es como entendemos de vino o de drogas, sino que hace una escala moral y en un gesto de una flexibilidad altísima que muchos de sus epígonos actuales, digamos con un carácter progresista, son mucho más rígidos. Entonces vemos que aunque él inició la parte oscura, la parte satánica, etcétera, etcétera, pero es muy flexible cuando dice que embriagaos de vino, que es lo normal, pero también embriagaos de poesía, que es para lo que está esta feria, y esto viene a cuento para que nos embriaguemos de poesía, y además propone también embriagarnos de virtud, y nada más.